Gabriel Padilla, Fabio Villa y Alejandro Arias presentan Semana TV, periodismo investigativo, con el patrocinio de Dahon. En el puerto de Santa Marta movilizamos toneladas de sueños, contenedores cargados de progreso, haciendo de Santa Marta una ciudad del sueño. Creemos en un mañana de oportunidades para nuestra gente. Somos un puerto amigo del medio ambiente. Trabajamos por nuestra comunidad, aportando para Santa Marta prosperidad, desarrollo y calidad de vida para cada uno de sus habitantes. Somos el puerto de Santa Marta, tu puerto, tu ciudad. Encantado en saludarlos, una nueva emisión de Semana TV. Gabriel Padilla, Fabio Villa y Alejandro Arias les damos la bienvenida para este programa de hoy. La ciudad de Santa Marta ha sido marcada por la historia y la fortuna de tener, entre otras cosas, un puerto. Y los puertos fueron los que nos dieron la dinámica de crecimiento y de importancia de la ciudad. Así crecieron a finales del siglo XIX las principales ciudades de Latinoamérica, y en el mundo, en los años 80, o sea, a finales del siglo XX, los puertos y los aeropuertos constituyeron la primera gran frontera, la primera gran excusa para que las ciudades se desarrollaran. ¿Por qué? Porque finalmente se constituyen una oportunidad de negocios que no solamente tienen su importancia dentro de sus infraestructuras, sino la importancia fuera de su infraestructura en lo que se puede dar y lo que se puede construir. Gabriel Padilla, para efectos de este programa en particular, nos va a dar hoy, nos va a entregar en primera medida un informe de cómo fue esta parte de la historia de Latinoamérica y de Colombia en relación con los puertos. Y esto porque tiene que ver con el programa de hoy, porque tenemos de invitado a Camilo George Díaz, director de comunicaciones de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, y vamos a hablar entonces de la importancia del puerto, no por lo que Puertos ha hecho dentro de sí, sino por lo que puede significar para la ciudad de Santa Marta en el futuro. Gracias por aceptar esta invitación, Camilo, y bienvenido a Semana TV. Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación, un saludo cordial a ti y a toda la audiencia que nos ve hasta ahora a través de Semana TV. Antes de empezar nuestro programa y el concierto de preguntas que le vamos a hacer a usted, veamos este informe de Gabriel Padilla. En Semana TV consultamos al arquitecto, historiador y escritor Álvaro Espino Valiente sobre la importancia del puerto marítimo en la ciudad de Santa Marta a través de la historia. Así fue nuestra entrevista. ¿Cuál fue el papel del puerto durante la conquista? Bueno, los navegantes españoles cuando llegaban a esta región utilizaban el puerto para hacer aguado y refrigerio, es decir, proveerse de bastimento, de leña y de agua para hacer las incursiones hacia el interior del territorio. Lo mismo hacían los enemigos de España, llegaban y tomaban agua y leña y se marchaban. El puerto de Santa Marta fue importante una vez se concreta la fundación por parte de Rodrigo Bastida, porque a partir de aquí las compañías expedicionarias descansaban, hacían aguado y refrigerio y se marchaban hacia los sitios donde ellos iban a fundar las ciudades. Por ejemplo, Pedro de Heredia vino en la expedición con Rodrigo Bastida y posteriormente fue a fundar la ciudad de Cartagena de India en 1533. 3 años después, Gonzalo Jiménez de Quesada pernota en este sitio y marcha remontando el río Magdalena para fundar la ciudad de Santa Fe de Bogotá. ¿Cuán tan importante consideraron los españoles el puerto de Santa Marta que la reconstruyeron 10 veces? El papel de la ciudad y su puerto fue importante para la conquista de este territorio. Santa Marta estuvo sitiada por grandes familias indígenas bastante belicosas, sobre todo los bondas y los chimilas. Y por otro lado, o sea, por el lado oeste, por mar, los enemigos de España, sobre todo franceses e ingleses, que estas dos naciones que estuvieron por fuera del monopolio que se generó a partir del descubrimiento de América, viene a incidir a que se consolide el puerto definitivamente. Quiere decir, cada vez que la ciudad desaparecía, se reconstruía
porque este territorio no podía quedar solo o abandonado. La razón es muy sencilla. Había que combatir el contrabando y la única manera de combatir el contrabando era tener la ciudad y una pequeña guardia que custodiara el puerto. Precisamente por eso se reconstruía esta ciudad 6 veces por parte de las naciones de España y 4 por los indígenas. ¿Cuál fue la incidencia del puerto de Santa Marta en los orígenes del comercio internacional? Le decía que la reforma de los Borbón, estamos hablando que en el siglo XVIII, el siglo de las luces, las lumbreras de asesores que tenía Carlos III, de estirpe francesa, estaban en París. Todo ese bagaje cultural francés pasa a España y por ende a sus territorios de India. Una de las medidas que tomaron las reformas borbónicas era atacar el flagelo del contrabando. Para eso se crea, me atrevo a decir que es el primer TLC que ha tenido el país. Se llama el Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e India, promulgado por Carlos III en 1778. En ese reglamento habilita 24 puertos indianos de América del Sur, de eso incluso estaba hasta Montevideo, y 17 peninsulares, libre comercio. Y la ciudad comienza, a través del movimiento portuario, a una resurrección urbana y arquitectónica. Prácticamente los últimos ejemplos que tenemos de la arquitectura colonial tardía vienen de esa época, de finales del siglo XVIII y comienzos de las 3 primeras décadas del XIX. La independencia cogió o sorprendió a Santa Marta en sus mejores momentos económicos por el movimiento portuario. Y eso es una de las razones por las cuales los samarios no quisieron apostarle a un proyecto incierto como la historia se lo demostró. ¿Cómo fue el proceso de modernización del puerto de Santa Marta? ¿Cómo inició? Desde el siglo XIX, los viajeros apuntaban de las precarias condiciones que tenía el puerto de Santa Marta y su infraestructura portuaria. Era un simple muelle de madera donde los bergantines y goletas llegaban y el desembarco era engorroso. Las personas para ir a tierra tenían que ser transportados en unas pequeñas canoas y la mercancía a lomo de hombro, trasladarla desde el barco, dentro del agua, hasta la playa. Solo a comienzos del siglo XX, ya cuando la industria bananera era una realidad en la ciudad, la United Freight Company solicita la concesión de unos muelles para hacerlos en concreto. Así se realiza el primer muelle o la primera etapa de modernización de los muelles en la ciudad. 6 años después solicitan una segunda concesión para otro muelle, porque el volumen de exportación del banano crecía año tras año, incluso llegó hasta 30 millones de racimos en 1930, que fue el pico más alto que tuvo la exportación bananera. En 1945, plena guerra, final de la Segunda Guerra Mundial, se solicita una ampliación que con el traspaso del monopolio económico de la United Freight Company a los empresarios criollos, comienza en la década de los 50 los programas de expansión portuaria en firme. La dirigencia local comienzan a hacer peticiones al orden nacional para una nueva infraestructura portuaria de la ciudad. El tema del turismo queda a un lado. No hubo personas que defendieran esa economía. En 1953 comienza la primera expansión. Luego en el 57 se sigue ampliando el puerto. En el 66 hasta 1972 que se concluye con la inauguración de los silos de IDEMA por parte del presidente Misael Pastrana Borrero. ¿Cuándo y de qué forma ha sido la inclusión del puerto en la ciudad? El puerto siempre ha estado presente en la ciudad. De hecho, los primeros navegantes en su valoración, lo primero que veían era el puerto. Sin el puerto la ciudad no hubiera subsistido y sin el río Manzanares al pie. Pero con el movimiento portuario que se generó a partir de las reformas borbónicas en el siglo XVIII,
a finales de ese siglo comienza, digamos que a desarrollarse el primer laboratorio urbano de tener en cuenta el puerto con todas las de la ley. Y es cuando se construye el primer puerto en madera, se llamaba el Puerto del Espino. Creo, y como lo dice Arturo Bermúdez, que le llamaban el Espino por un gran árbol de trupillo que había en el sitio. Hay unas imágenes desde ese ángulo que lo muestran, la precariedad del muelle. En esa época, finales del 18, fue el primer laboratorio urbano que se hace. Eso queda plasmado en una cartografía urbana, una de las más precisas técnicamente, elaborada por el ingeniero militar Mauricio de Bolívar, dedicada a su gobernador José de Astigárraga, en 1793. Aparece el puerto, claramente identificado por unos galeones, las condiciones con que se deja, que es prácticamente la misma de finales del siglo XIX con que lo encuentran los gringos. Un puerto que en un siglo no avanzó en nada en cuanto a su infraestructura. Un muelle precario de madera, donde las operaciones portuarias se hacían con bastante dificultad. Solo hasta la década del 50, cuando se comienzan a hacer las expansiones portuarias y con la importancia que le dio también el plan piloto de Santa Marta elaborado por el arquitecto Fernando Martínez Sanabria en 1956. La importancia del puerto definitiva se sella con la terminación del ferrocarril del Atlántico en 1961 en Santa Marta, que recoge toda la red de ferrocarriles del país. Se le da la mayor importancia a este puerto por el volumen de exportación e importación y toda la carga que movía desde y hacia el interior del país. La historia finalmente lo que prueba es la importancia de los puertos y los aeropuertos en las ciudades y cómo las ciudades comienzan a crecer y a florecer. Pero hemos visto a lo largo de estos últimos tiempos pues toda una serie de informaciones de la sociedad portuaria, cómo ha avanzado, el embajador chino reconociendo que esto es un puerto que tiene una modernidad supremamente importante, los premios por temas de medio ambiente, los récords por el tema de manejo de descargue de automóviles, en fin, todos esos elementos son supremamente importantes, pero creería yo que los amarios muy poca referencia tienen del posicionamiento del puerto en el mundo. O sea, es decir, cuando uno coge el globo y lo gira, ¿cómo nos ven en el resto del mundo, de la sociedad portuaria y a Santa Marta particularmente? Alejandro, eso es un punto muy importante. Nosotros nos basamos básicamente en tres pilares: saber primero de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Una vez tenemos esos ejes claramente definidos, vemos, como muy bien lo informó en el informe reciente que acabamos de observar Gabriel, y es que Santa Marta fue una ciudad-puerto, es decir, la ciudad se hizo por el puerto. Y eso lo que nos da, Alejandro, es que con toda esa historia que estamos haciendo, que recibimos nosotros y que la sociedad portuaria de Santa Marta hace 20 años, dentro del contrato con la Nación, con la Agencia Nacional de Infraestructura, viene desarrollando, hoy vemos que alrededor del mundo nos están reconociendo como un puerto que genera una serie de inversiones en beneficio no solo de la actividad portuaria, en beneficio no solo del comercio exterior colombiano, sino en beneficio de una ciudad. A tu pregunta puntual, ¿cómo nos están viendo en el panorama? Nosotros anualmente asistimos a más de 15 congresos internacionales donde se debaten las grandes decisiones que tocan tomarse en puertos, en materia política, en materia económica, en materia de inversiones, en materia de tecnología y en materia de infraestructura, en países como Alemania, Inglaterra, Irlanda, Francia, España, Norte, Centro y Suramérica, donde nosotros vamos a la Asociación de Autoridades Portuarias, nos reconocen como un terminal que, si bien está ubicado en la ciudad con una serie de limitantes en el espacio físico, ha generado una serie de inversiones para aminorar cada día más el impacto que se genera al ecosistema por la actividad portuaria, y eso nos ha conllevado, Alejandro, a grandes reconocimientos en el panorama internacional de que un puerto en un país emergente, llamado hoy en día, muchas veces se le conoce como el país del tercer mundo, un puerto del tercer mundo, ha podido generar un enlace por el bien de una ciudad, aportando a la economía, pero teniendo un equilibrio en lo social, en lo económico y en lo ambiental. El puerto de Santa Marta, la sociedad portuaria, se mueve en ¿cuántos puertos del mundo? O sea, es decir, ¿cuál es el escenario de asociación del puerto? Nosotros tenemos intercambio comercial
con más de 60 puertos a nivel mundial directo de mercancías, pero tenemos relaciones diplomáticas, comerciales, de hermandad, de desarrollo portuario, de intercambio de experiencia por medio de básicamente 3 asociaciones que reúnen a más de 1.200 puertos en el mundo, que es ahí el grueso donde nosotros llegamos a aportar y a intercambiar la experiencia adquirida y también aprender de los puertos hermanos del mundo. Te nombro 3 exactamente, Alejandro. La Asociación Internacional de Puertos y Muelles, que es la asociación más grande de puertos a nivel mundial, que reúne a más de 1.200 puertos de más de 130 países, que se reúne cada 2 años en una sede internacional. Por ejemplo, el año pasado fue el Congreso Internacional en Hamburgo, donde se reúnen los representantes y presidentes de esos 1.200 puertos a nivel mundial, donde hicimos presencia por medio de nuestro presidente Mauricio Suárez, donde llegamos a intercambiar experiencias internacionales de lo que hacemos en Santa Marta, lo replicamos ante el mundo, y es una oportunidad que se trabaja en 2 vías: en materia netamente económica y de inversiones portuarios, pero mayor aún en materia de sostenibilidad ambiental y lo que se le regala o lo que se le brinda a la ciudad con ese desarrollo. Eso es el caso puntual en el caso de la Asociación Internacional de Puertos y Muelles, de la que hacemos parte de forma activa. 2, la Asociación de Autoridades Portuarias de América. Eso ya es una asociación más regional, con sede en Washington. La anterior tiene sede en Tokio, Japón. Su presidente está ubicado en Alemania. Lo que hacemos con la Asociación de Autoridades Portuarias de América, con sede en Washington, es la asociación que reúne a todos los puertos de Norte, Centro y Suramérica, más de 180 puertos de todos los países, desde la Tierra de Fuego hasta el Cono Sur, donde se reúnen 3 o 4 veces al año esos grandes representantes de esos puertos a tomar las decisiones más importantes en materia económica, en materia de inversiones, en materia de tecnología portuaria y en materia de desarrollo social, y lo que eso jalona para el área de influencia. Y aparte de eso, hacemos parte muy activamente de la Comisión Interamericana de Puertos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, también en Washington, donde participamos activamente en congresos dando a conocer nuestra experiencia y lo que representamos para la ciudad de Santa Marta. Y en esos 3 escenarios, Alejandro, que te he explicado, es donde nosotros tenemos la oportunidad de jalonar en materia de promoción a Santa Marta, mostrar las inversiones no solo que se hacen en el puerto, sino se vende a una ciudad como un producto, porque la directriz institucional que tenemos en el puerto de Santa Marta es que somos el puerto de la ciudad, somos el puerto que le sirve a la ciudad. Y en el mundo hoy, en todas esas asociaciones con las que tenemos firmas de convenios de hermandad, con las que tenemos firmas de convenios de cooperación, con las que tenemos intervención permanente en materia de intercambio de conocimiento, lo primero que anteponemos en nuestros discursos y en nuestras invitaciones magistrales a presentar nuestra experiencia es la ciudad como un producto todo. Y aquí lo que estamos generando es una vitrina muy importante de promoción para Santa Marta en todos los renglones de la economía. ¿De qué manera, por ejemplo, los 1.200 puertos a los que estamos haciendo referencia en este mundo de países, de los que usted hace también cuantifica, tenemos presencia? Es decir, cuando uno entra a estas asociaciones, nosotros en el Google o en la internet o en la televisión o en la radio vamos a encontrar la marca de la Sociedad Portuaria de Santa Marta como ciudad. ¿Cómo funciona esa promoción? Es decir, ese posicionamiento de ciudad marca portuaria, ¿cómo está funcionando en el mundo? Listo, ahí hay varias aristas, Alejandro, y tratando de deducirla o encauzarla en una solo para ser lo más breves y didáctico posible, es la siguiente. El puerto de Santa Marta, si uno se mete hoy, por darte un ejemplo, a la Lloyd's Register o a la Asociación Europea de Puertos, en inglés ESPO, nos vamos a dar cuenta que en un gran mapa a nivel del mundo, el único puerto por fuera de Europa que tiene un logo con la tacha o con la identificación europea es el puerto de Santa Marta en materia ambiental. Esto seguramente no quiero adelantarme porque de pronto lo explicaré más adelante. Cuando nosotros, en los 10 o 15 congresos que participamos anualmente, en los cuales por congreso asisten alrededor de entre 700 y 1.000 personas, lo que nos invitan es magistralmente, en una conferencia en el Salón Central, a hablar de Santa Marta, hablar del puerto de Santa Marta. La directriz institucional nuestra es, nosotros somos el puerto de la ciudad, por eso hace 2 años cambiamos nuestro logo y pasamos a ser la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, a ser el puerto marítimo
de Santa Marta. En ese tipo de espacios, cuando uno viene a intercambiar con los grandes ejecutivos de las otras empresas, donde asisten no solo puertos, sino proveedores del sector logístico, transportadores, hoteleros, aparte en las grandes ferias de turismo y de cruceros, donde el puerto también aporta e impulsa a la ciudad financiación, en la Feria Nacional de Anato, donde apoyamos a Cotelco para hacer esa promoción. Pero volviendo al tema del puerto, lo que hacemos aquí es hacer un gran resumen de lo que Santa Marta ofrece como producto. Y dentro de ese producto que ofrece la ciudad hay un puerto marítimo que ofrece ¿qué? Servicios. Y que esos servicios se traducen en ¿qué? En una cadena gran logística, que es un eslabón más de una gran cadena. Un medio para conseguir un fin. ¿Cuál fin? El fin de poder sacar 22.000 contenedores de banano que representan 3.000 empleos para nuestra gente de la zona bananera, 90.000 toneladas de palma de aceite que representan 2.500 empleos para la gente de la zona donde se está cultivando la palma de africana. Y lo que se hace, Alejandro, es, aparte de contar magistralmente que somos una ciudad que está rodeada por la Sierra Nevada de Santa Marta, por el Parque Tayrona, que tenemos una bahía de aguas profundas con playas cristalinas en el Tayrona, que tenemos una zona de expansión hotelera y turística de mucho auge, y eso es lo que muchas veces llama la atención, que dicen, oiga, ¿qué pasa en Santa Marta, que tienen un puerto que está reconocido internacionalmente, pero también veo que es una ciudad con mucho desarrollo y con una gran expansión y potencial en el ecoturismo, en el centro histórico, en el sector inmobiliario, en el sector transporte, en el sector almacenamiento? Entonces, el puerto hoy es un actor integral de toda esa cadena por medio de una promoción que, si bien aquí no se ve porque lo que hacemos es salir al mundo a contarle, lo que sí se ve es cuando las personas vienen a Santa Marta interesadas en que previamente ya han establecido un contacto con el puerto de la ciudad para saber qué opciones de negocio hay acá, cuáles son las facilidades por vía marítima para conectarse, cuáles son las facilidades por vía aeroportuaria para traer a esos clientes al día. Y lo que hacemos aquí básicamente es fortalecer o ser un acompañamiento directo en todas las gestiones que se hacen en esas asociaciones en las que trabajamos. En el último año, en el 2015, ¿cuántas actividades tuvo la sociedad portuaria de manera internacional donde tuvieron la oportunidad de presentar Santa Marta? Exactamente 12. 12, estamos hablando de una mensual, ¿no? Una mensual, usted, bueno, de memoria, lo que pueda. Sí, ¿En qué países estuvieron? Estuvimos 2 veces en Washington, estuvimos 1 vez en Hamburgo, estuvimos en París, estuvimos en New Jersey, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Lima, estuvimos en Nicaragua, estuvimos en Guatemala, estuvimos en Argentina, en el Congreso de la OEA, publicitando a Santa Marta como una ciudad de cruceros. La OEA nos invitó a nosotros como puerto de Santa Marta específicamente a contar cuáles son los servicios que nosotros podemos ofrecer a cruceros, porque nosotros somos un terminal de carga, es nuestra vocación principal, pero también es una prioridad muy importante prestar el servicio de muellaje a los cruceros y le damos prioridad por encima de la carga. Bueno, pero entonces aquí viene lógicamente, después de este recorrido internacional, la siguiente pregunta. Teniendo nosotros un actor tan importante como la sociedad portuaria, como una oportunidad para lanzar nuestros brazos, lanzar nuestras dedos, o sea, extender todas las fórmulas de conexión con el resto del planeta, ¿cuánto de esas capacidades y de esas potencialidades que tenemos de relacionamiento internacional con la sociedad portuaria ha sido capitalizado por las administraciones distritales? Mire, le voy a dar una buena noticia que tuvimos hace un mes, antes de entrar a la respuesta suya, a la pregunta suya, perdón. CMA-CGM es la tercera naviera más grande del mundo en contenedores. Uno busca en internet CMA-CGM y es la tercera naviera más grande del mundo con base en Francia. CMA-CGM hace 3 semanas está recalando o arribando al puerto de Santa Marta 1 vez por semana. ¿Atraído por qué? Por toda la agroindustria del departamento, banano, palma, aceros, una cantidad de elementos que ellos pueden exportar y también pueden importar. Eso le ha dado la oportunidad a Santa Marta que a Santa Marta como ciudad se pueda conectar con más de 250 países por medio de 150 rutas que tiene esa naviera. Es decir, lo que estamos mostrando es que hoy en día ya el puerto y por ende la ciudad está en la mira de las grandes navieras del mundo, y que arribe al puerto de Santa Marta CMA-CGM es un punto muy importante que capitalizó este puerto en beneficio obviamente de la actividad portuaria, pero también en beneficio de la ciudad, porque más o menos se demandan con la nueva entrada de esa operación de San Javier unos 30 a 40 empleos. A su pregunta de qué se ha capitalizado por parte de la administración distrital o yendo más allá por parte del sector público como tal, llámese estado, regional o local,
Primero que el alcalde es el presidente de la junta directiva, es decir, la ciudad es socia del terminal, es el socio más importante que tiene la ciudad en materia de porcentaje, viéndolo como si fuera una persona jurídica. Aparte de eso, es el presidente de la junta, es decir, está incluido en las grandes decisiones empresariales que se toman dentro del puerto, por ende, una situación, una condición privilegiada del alcalde, de la alcaldía de turno del distrito de Santa Marta hacia el puerto y hacia la ciudad. Hay un gran reto por explotar, Alejandro, y es atraer la industria a Santa Marta. Hoy vemos que de puerto hacia adentro, y creería yo que seguramente venimos a hablar de esto, hoy vemos que de puerto hacia adentro tenemos unas grandes inversiones que superan los 130 millones de dólares que han puesto un puerto operativamente a la vanguardia. Pero de puertas hacia afuera tenemos unos grandes retos que capitalizar, que nosotros creemos son dos. Uno es la instalación de industria en la ciudad. Dos es que por fin Santa Marta tenga un corredor logístico de carga que esté a la altura de las ciudades como Cartagena, Barranquilla o Buenaventura, donde el gobierno nacional ha hecho millonarias inversiones dándole a esas ciudades unos corredores logísticos con dobles calzadas. La vía alterna de Santa Marta terminó siendo una vía de la ciudad, si bien es del orden nacional. Y nosotros lo que hemos venido trabajando con el gobierno nacional es que Santa Marta se merece un corredor de carga a la altura del que tiene Barranquilla, Cartagena o Buenaventura. Y lo que hemos venido es no solo poniendo la queja o la solicitud de que necesitamos una solución, sino siendo parte de esa solución. Le hemos puesto algunas alternativas al gobierno que en este momento están en estudios. Una de esas es adelantar la contraprestación que el puerto le paga al Estado durante los próximos 17 años para construir ese corredor de carga, otra vez por medio de una APP que se está en estudio. Pero el gran reto que tiene la ciudad, sin duda alguna, por parte de las administraciones en general, es seducir y confiar de que Santa Marta no solo tiene la tierra, no solo tiene la disponibilidad. Barranquilla hoy está saturada, Cartagena ni se diga, Cartagena tiene una gran zona industrial como Barranquilla, con suelos ya costosos. Entonces Santa Marta tiene, sobre la expansión de Burechi y todos esos terrenos y toda la vía alterna, ese gran reto, y es atraer la industria a Santa Marta, porque tiene un puerto moderno, un puerto eficiente, un puerto sostenible, pero que de alguna manera está siendo subutilizado, porque tenemos posibilidad de manejar más carga, y nada mejor cuando tú tienes un puerto con estas eficiencias y con estas bondades para atraer a la industria que se asiente en Santa Marta. Le voy a hacer la pregunta de nuevo, porque no me la ha respondido. Le voy a poner una metáfora, a los televidentes vamos a ver una metáfora. La metáfora es la siguiente: tengo un tío que es muy importante, tiene muy buenas relaciones públicas y yo estoy tratando de surgir como profesional. Entonces yo le digo a mi tío, yo lo acompaño, lléveme a esas reuniones y presénteme a la gente, el resto me encargo yo. ¿Cuántas veces lo han acompañado los administradores distritales en estos recorridos para decir, vamos a aprovechar ya que la sociedad portuaria se va a ir a este congreso, de los 12 que hicimos en el último año, para que nos meta ahí y nos deje hablar de la ciudad, para ver si podemos traer gente? Eso se ha capitalizado. Yo creo que se ha hecho un trabajo importante, Alejandro, pero todavía falta mucho por hacer en esa materia. Lo voy a poner contra la pared, no venga, porque es que usted me va a hablar de unos temas, no se preocupe que vamos a hablar de la ciudad para afuera. Sí. En los últimos 12 años, para hablar de 3 administraciones, sí, para no poner una, en los últimos, ni tampoco la actual porque apenas lleva 3 meses. Totalmente de acuerdo. Ok. En los 12 últimos años, la sociedad portuaria ha ido llevando de la mano a su hijo la administración distrital para llevar a la ciudad ya y aprovechar esas potencialidades. Le contesto su pregunta y espero ser lo más explícito e implícito posible. Se ha hecho un trabajo muy importante teniendo al alcalde de turno como presidente de junta de la sociedad portuaria. Le ruego me deje terminar. ¿Hay mucho por hacer? Claro que hay mucho por hacer. ¿Hay mucho que consolidar? Claro que hay mucho por consolidar. Nosotros invitamos permanentemente al distrito y el distrito siempre es partícipe de las acciones que nosotros emprendemos desde el puerto. Obviamente falta mucho por hacer, obviamente creemos que hay oportunidades en las que puede haber un mayor acompañamiento, obviamente creemos que se pueden sacar mucho más éxitos para la ciudad con esa relación, porque la relación ciudad-puerto debe ser como un matrimonio feliz, es decir, tiene que ser una simbiosis en la que siempre va a haber oportunidades de mejora y creemos que obviamente las hay. Bueno, entonces concluyo yo, no hemos aprovechado esa tarea. Mire, lo importante de estas oportunidades es precisamente que cuando uno tiene esas ventajas,
es lograr el camino. Ya hay un camino abierto. Poder ir a 12 conferencias internacionales es una suficiente oportunidad, porque no hay que ir a tocar la puerta a ver si nos dejan entrar. Ya tenemos al padrino que nos hace y nos abre el lobby para que podamos mostrar esas potencialidades que van mucho más allá del puerto, porque no vamos a ir allá a hablar del puerto, vamos a ir allá a hablar del resto de la ciudad y hacerlo atractivo. Y creo yo que aquí es que cuando se habla y se sataniza sobre la sociedad portuaria, perdemos esa visión, esa posibilidad, esa potencialidad que tenemos nosotros los amarios de poder internacionalizar de verdad, competitivamente nuestra ciudad. Y de esas de las competencias son las que necesariamente tenemos que conversar, porque una ciudad y una región es competitiva cuando, por ejemplo, tenemos infraestructura suficiente, tenemos un ordenamiento territorial apenas organizado para hacer atractiva la ciudad, para que se asienten aquí en industrias que son las que finalmente son las únicas que generan empleo formal, no el turismo nos está generando casi el 80% de informalidad y además nos está depredando todo el sector hotelero. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a generar nuestras competencias. Y este es un mensaje que hago yo para aquellas personas que ven una amenaza, incluso candidatos que amenazaron con que aquí lo mejor era desaparecer la sociedad portuaria, cuando precisamente con la sociedad portuaria tenemos una opción. Y no es una defensa oficiosa, sencillamente es una consideración real, natural, que todos los países aprovechan y que nosotros no estamos aprovechando. Claro que Camilo es muy diplomático, no dice estas cosas, pero bueno, ya yo sí las digo porque ya hemos sacado conclusiones sobre sus preguntas. Pero más allá de eso, tenemos una oportunidad de ir a Washington ahora. Usted está invitado, a mí me parece además absolutamente maravilloso el hecho de que lo invitan además para ir a hablar sobre estrategias de comunicaciones en Washington. ¿Cómo es esa ida suya a Washington esta semana? Y tengo entendido que el miércoles es su conferencia. Nosotros, para efectos de este programa, vamos a tener la filmación de su intervención, la vamos a presentar en lo posible. Es un programa de 1 hora, de tal manera que no estamos sufriendo por razones de tiempo. ¿Cómo es el tema de la ida a Washington? Bueno, en Washington vamos a asistir a la conferencia anual de la Asociación de Autoridades Portuarias de América, donde nos han ofrecido la vicepresidencia de comunicaciones para dirigir la vicepresidencia del comité de comunicaciones de esta asociación, que es la asociación más grande que reúne a puertos de Norte, Centro y Suramérica. Y precisamente nos han invitado no solo a ser parte como vicepresidentes, es la primera vez que un puerto de Colombia hace parte de la vicepresidencia de este comité, es la primera vez que un puerto de Suramérica hace parte de una dignidad de ser vicepresidente de un comité de comunicaciones, y nos han invitado precisamente es a contar la relación puerto-ciudad y cómo por medio de las comunicaciones, cómo por medio de las estrategias podemos llegar con un mensaje hacia el público para soportar al puerto en su actividad dentro de la ciudad. Eso es un respaldo muy importante que nos ha dado esta asociación. Aspiramos que sea una conferencia de unos media hora, 40 minutos. Por lo general asisten unas 700, 800 personas a estas conferencias, y es una nueva oportunidad de promocionar a Santa Marta, es una nueva oportunidad de promocionar qué es lo que nosotros le contamos a la gente, porque hay un dicho muy importante que dice: no es hacer las cosas bien o querer hacer las cosas bien, sino es saber contar las cosas que uno hace. Y esa es la tarea que nosotros hemos iniciado con el mucho recorrido que seguramente nos falta por hacer, pero hoy vemos cómo esta asociación, donde hace puertos, donde hace parte explícitamente en el comité de comunicaciones, la presidencia la tiene el puerto de Long Beach, que es uno de los puertos más importantes de los Estados Unidos. Llegar y entrar a coayudar y ser un codirector en esas estrategias y en esas actividades comunicacionales que genera la asociación es un punto muy importante para Santa Marta, y que el puerto tiene la oportunidad de acceder a ella. Esperamos sea de provecho tanto para el puerto como para la ciudad, seguir avanzando en materia de comunicaciones, seguir contándole a la gente todo eso bueno que nosotros le damos a la ciudad en materia de empleo, en materia de ingresos, en materia de tributos, que seguramente ahorita lo profundizaremos en esos temas, pero yo creo que es una oportunidad histórica para Santa Marta de que por primera vez un puerto de Sudamérica y un puerto colombiano estará en calidad de vicepresidente en el Comité de Comunicaciones de la Asociación de Autoridades Portuarias de América. Uno revisa el mapa de Colombia y encuentra 4 puertos: Buenaventura, Cartagena, Barranquilla. Y lógicamente pues el de Santa Marta, pero uno se encuentra también que en proporción sobre cargas y cantidades de mercancías movilizadas, pues tenemos puertos como Buenaventura y Barranquilla, que son realmente muy poderosos, y el tema de Cartagena, que pues además de estar en una ciudad que tiene un renombre supremamente internacional, muy reconocido, diría que el hijo chiquito de todos estos puertos pudiera ser Santa Marta.
¿Cómo explicar el hecho de que Santa Marta esté liderando tantos procesos y que los otros puertos finalmente nos estén viendo como que este tipo se nos voló, se nos escapó como en el ciclismo? Hay algo muy importante, Alejandro, y es que esos 4 puertos que tú mencionas se han dedicado a especializarse en aspectos específicos en el manejo de sus cargas. Por ejemplo, vemos Cartagena como es un verdadero monstruo en el manejo de carga contenerizada, porque Cartagena es el centro logístico de Hamburg Süd para todo el continente, es decir, el 80% de la carga contenerizada que mueve Cartagena es de transbordo, solo el 20% es para el comercio exterior colombiano, manejan 1,5 millones de TEUs, que es algo muy importante. ¿Cuál es la ventaja de esas ciudades? Es que esas ciudades demandan carga propia. Entonces, frente a eso, frente a las ciudades que demandan carga propia, como Cartagena para la industria que se establece en la ciudad de Cartagena y de Barranquilla, es muy difícil competir. Y Buenaventura, por la cercanía por carretera con Bogotá, obviamente los costos logísticos son inferiores. El puerto de Santa Marta ha entrado a competir directamente con esas acciones, con servicios, con calidad, pero ante todo con eficiencias. ¿Qué significan eficiencias? Si yo tengo una programación de un buque operacionalmente para descargar harina en 14 horas, quizás en otro puerto se va a demorar 19 horas, esas 4 horas de diferencia van a representar una reducción del 20-30% del costo final hacia el dueño de la carga. Ahí es donde nosotros empezamos a competir en ser más eficientes y generar ahorros para poder generar una mayor disponibilidad de muelles y para poder decirle a los clientes, señores, aquí hay un puerto de 33 hectáreas, ubicado en una bahía de aguas profundas que no tiene restricción para recibir buques post-Panamax, ahora con la ampliación del canal de Panamá, que tiene una conjetura o una armadura operacional que es ampliamente competitiva, con tecnología y con personal altamente capacitado. Entonces son nuestros aristas en las que nosotros nos enriquecen aquí desde la presidencia de la empresa, donde nos dicen nosotros competimos con servicios, obviamente con tarifas, pero ante todo con eficiencia. Siempre, absolutamente siempre marcado en el sistema ambiental. A nosotros nos exigen nuestros accionistas, nuestro presidente, que todas las inversiones que se hacen, que todas las operaciones, que todos los trabajos que se hacen con los clientes estén enmarcados en un sistema de gestión de calidad donde se le entregue al cliente a satisfacción un producto. Tenemos 3 puertos supremamente poderosos, Buenaventura y Cartagena, y lógicamente Barranquilla, que está aprovechando sus potencialidades. Y de cara al TLC, ya tenemos varios años con el TLC, ¿cómo explicar que teniendo nosotros un puerto que se le está escapando en el marco internacional a estos poderosos 3 puertos del país, y en la ciudad no se haya sentado en los últimos 5 años ni una sola nueva empresa? ¿Qué nos está pasando ahí? Porque entonces estamos teniendo un Ferrari, pero para ir a la esquina a la tienda a comprar la gaseosa. Ese es el gran reto que tiene la ciudad, y en el puerto de Santa Marta somos conscientes de eso, que tenemos un puerto de puertas hacia adentro, listo para atender todos los requerimientos, pero nos hace falta aún volver más atractiva el suelo de expansión industrial que por años le hemos guardado a la ciudad, es decir, que la ciudad ha guardado para la misma ciudad, en beneficio de la instalación de un puerto de aguas profundas que tiene aquí. Pero ese es el gran salto que tiene que dar Santa Marta, ese es el gran salto que tenemos que dar en conjunto, autoridades privadas, autoridades públicas, Estado, para volver atractiva a la ciudad. Tenemos 2 ventajas muy importantes, o 3, voy a nombrarle 3 ventajas muy importantes, competitivas naturales, que la ciudad de Santa Marta tiene y de infraestructura, y es puerto de aguas profundas, no tenemos restricción para el arribo de buques de grandes dimensiones. Tenemos el suelo disponible en la zona de desarrollo industrial, paralelo a la vía alterna al puerto, y tenemos algo que nos reconocen internacionalmente. Es el único puerto de Colombia y uno de los pocos en la región que tiene conexión por modo férreo desde Santa Marta hacia La Dorada, Caldas. Eso es más o menos desde el año 1950, que desafortunadamente por políticas estatales de esa época fue en desuso los trenes en Colombia. Hoy en día se está volcando nuevamente la mirada a ese tipo de desarrollos. No ha sido fácil, vamos a pasos lentos en ese sentido, pero creemos que es el paso indicado en buscar la reactivación de esa línea férrea. Si nosotros logramos conjurar esa alianza tripartita entre Puerto de Aguas Profundas, establecimiento de la industria en la ciudad de Santa Marta y reactivación del modo férreo desde ya hasta la zona portuaria de Santa Marta, habilitado también esa línea férrea para pasajeros, téngalo por seguro que el impacto del clúster portuario
y logístico en el PIB local, en el PIB departamental, en la generación de empleo, en la generación de ingresos a la ciudad y por ende todo lo que ello trae, hotelería, inversión en infraestructura, en acueducto y toda esa serie de cosas, a Santa Marta no la detiene nadie. Cuando uno ve las discusiones mediáticas y las discusiones normales en la sociedad de Santa Marta, se encuentra con mucha gente satanizando a la sociedad, a la sociedad portuaria. Y uno se pregunta, bueno, la gente sí es consciente de qué es lo que tiene, porque pues la gente cuando habla de la sociedad portuaria y muy recientemente cuando las discusiones del famoso plan de expansión, que le prometo no vamos a tocar ese tema porque eso dará para un programa completo, al final la gente siempre pedía los empleos dentro de la sociedad portuaria, pero me daba la impresión de que la gente no tenía claro realmente cuál era el contexto y la importancia y las potencialidades de la sociedad por fuera de la sociedad. Gabriel Padilla nos va a presentar este informe donde le va a preguntar a la gente si son conscientes el significado de la sociedad portuaria para el desarrollo de la ciudad. Si en realidad tenemos conciencia de que la sociedad portuaria, los empleos no están dentro de la sociedad portuaria, sino los que están por fuera, en las muchísimas industrias, fábricas que se pueden desarrollar y que se pueden asentar en la ciudad, buscando unos marcos competitivos de precio, porque al final las competencias en el mercado internacional establecen los precios y ya las formas de producción han reducido las posibilidades de poder aumentar esas capacidades. O sea, es decir, se produce con mucha eficiencia y mucha eficacia. Entonces, los fletes terminan a ser un coste supremamente importante para establecer un precio competitivo de mis productos con los productos del resto de los productores del mundo. La gente es consciente, somos conscientes realmente de lo que tenemos como oportunidad en la sociedad portuaria. Eso nos lo va a decir este informe de Gabriel Padilla. Alejandro y Camilo, consultamos a algunos samarios y lo que queda de sus respuestas es que no hay claridad del papel que desempeña el puerto sobre el desarrollo de la ciudad de Santa Marta. A nuestra pregunta, esto fue lo que respondieron. ¿Qué tan importante ha sido el puerto samario para el desarrollo de la ciudad? Para el desarrollo de la ciudad, esa es una pregunta bastante buena. Ellos jamás ni nunca le han dado importancia a lo que es el turismo en Santa Marta, porque aquí en Santa Marta el turismo es la verdad que se ha dicho, aquí esto es un despelote, aquí no hay nadie que dirige el turismo. Por eso la sociedad portuaria, eso jamás ni nunca le ha dado la mano al turismo, eso nunca, porque eso no ha servido para turismo. Otra cosa que podemos afirmar es que ahí llegan única y exclusivamente llegan las embarcaciones, ahí las atienden, pagan lo que tienen que pagar y luego se van, eso es lo único, eso es para el acceso, para la llegada de los turistas y para la salida, para más nada sirve eso. Pues desde mi punto de vista considero que el puerto de Santa Marta, pues digamos, le ha faltado desarrollar mejores estrategias para generar el progreso de la ciudad. Ha sido muy poco de pronto el progreso que se ha visto siendo Santa Marta una ciudad con importante vía marítima y teniendo, pues, como nos conocen a nivel nacional, uno de los mejores puertos de la costa. Entonces, creemos que a la sociedad portuaria debe generar importantes iniciativas que busquen el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, para el distrito de Santa Marta, la sociedad portuaria no ha sido, digamos, muy importante para el pueblo samario, porque la verdad que es una entidad privada y eso tiene su gente a quien beneficiar. El pueblo está por fuera de lo que pensamos que puede ser una sociedad portuaria a favor del pueblo, generar empleo, generar nada, pero ya eso está estipulado, ya esto tiene su gente, nada más, el pueblo está por fuera de todo esto, más carecemos de fuentes de trabajo, no tenemos empleo, no tenemos nada, no sé qué está viendo el pueblo aquí, las ventas informales, eso es lo que se llama aquí el progreso de la ciudad, las ventas que según el DANE, los reportes que da el DANE, que el desempleo bajó y aquí todos los días se incrementa el desempleo, el empleo aquí es vender agua, bolitas, cositas por la calle y eso es lo que más persiguen las autoridades y los bandidos haciendo de la suya en la ciudad. Bueno, yo pienso que el puerto de Santa Marta se le ha visto el desarrollo, ya que se le ha visto amplitud en la zona de descargue, están llegando más, o sea, se le ha visto el compromiso de los dirigentes de la sociedad portuaria o del puerto de Santa Marta con lo que tiene que ver con el cargue y descargue
creo que han llegado más buques al puerto, se le ha visto el desarrollo, la actividad sobre todo del gerente, como que se ha puesto las pilas y ha sido un desarrollo en lo que tiene que ver con el puerto. No, la verdad es que el puerto le ha dado un empuje, ahora mismo pues hay un empuje turístico que le está dando un realce a la ciudad y la ciudad está siendo conocida a nivel mundial, ¿eh? Aparte de ser un puerto para carga, esa importancia que le han dado a ADA en cuanto al turismo ha sido importantísimo para la ciudad. Bueno, ha sido fundamental puesto que ha permitido en corto tiempo recuperar la confianza no solamente de las entidades que utilizan los servicios del puerto marítimo para el transporte y carga de su mercancía, sino que ha permitido también darle un nuevo aire de vida a la región de la cual se beneficia el puerto. En pocas palabras, le ha permitido a la gente de Santa Marta tener una fuente importante de empleo a nivel de lo que es las actividades que se desarrollan en el puerto. El puerto marítimo es una fuente de trabajo para todos los samarios aquí, porque por ahí entra todo. Bueno, creo que ninguno, dado de que no sabemos para qué sirve el puerto marítimo, no tengo, digamos, una referencia como tal de qué le sirve a la ciudad el puerto marítimo. Bueno, yo considero que el puerto marítimo de Santa Marta ha tenido gran influencia en el desarrollo de Santa Marta, de la ciudad de Santa Marta, porque por medio de llegan buques de carga, buques de turismo, y pues por medio de estos llega el turismo, que pues como sabemos Santa Marta es una ciudad de turismo, y así se generan ingresos tanto en el sistema hotelero, en todas estas personas encargadas de llevar, de traer, de transportar al turismo, tanto marítimo como terrestre. Pues para mí eso es una de las grandes influencias que ha tenido el puerto marítimo de Santa Marta. Yo creo que desde el comienzo de la ciudad, la economía de la misma se ha basado en la actividad portuaria. O sea, el puerto ha sido un compañero del desarrollo de la ciudad durante todo este tiempo hasta hoy. Yo creo que es uno de los bastiones de la economía de la ciudad. Este informe que nos muestra Gabriel en relación con la percepción de la gente con la sociedad portuaria impone, digamos, a mi juicio, varios retos. Hay un reto por parte de la administración de poder entender y enseñarle a la gente la importancia de Santa Marta. Finalmente la importancia histórica de Santa Marta no es precisamente el turismo, la verdadera importancia de Santa Marta está en lo portuario. Nacimos aquí precisamente por ser portuario y tuvimos como 5 fuertes y somos la ciudad de los fuertes precisamente porque éramos un puerto. Eran los mecanismos de defensa en relación al tema de comercio frente a los piratas, y eso lo dicen todos los historiadores. Y lo otro es el reto por parte de la misma sociedad, es decir, hay un reto por parte de la sociedad de hacer la pedagogía, de mostrar las potencialidades de la ciudad frente al puerto, pero no dentro del puerto, sino fuera del puerto. ¿Qué cree usted que nos ha faltado en relación con eso? Yo creo, Alejandro, que es decir, sin duda alguna Santa Marta responde a 3 vocaciones, que es la agroindustrial, la logística, que está marcada en los puertos, y necesariamente la turística. Y creo que esas 3 vocaciones responden a una misma línea de desarrollo económico de la ciudad, que bien o mal hoy nos surtimos de ella. Como te dije hace un rato, sí hace falta un largo trecho por recorrer. Creo que estamos ante unas oportunidades que se nos están pasando quizás por enfrente y no hemos sabido capitalizarlas. Creo que falta vender mucho más a Santa Marta como una ciudad industrial, no olvidarnos los grandes desarrollos que han tenido nuestros pares como Barranquilla, Cartagena, que si bien le han apostado al turismo por un lado, le han apostado con ese mismo equilibrio y ahínco y decisión al desarrollo industrial, máxime si tienen desarrollos portuarios. Y yo creo que Santa Marta, el gran reto que tiene los próximos 10 años, inclusive si lo enmarcamos en los próximos 500 años de la ciudad, es volver atractiva, que ya lo es como un puerto con las inversiones que tiene y con la tecnología que maneja, pero extraportariamente tenemos unas limitantes que sin duda alguna serán muchas por fallas en las comunicaciones de nosotros quizás, serán muchas porque no hemos sabido vender, como tú lo dices, en muchas formas el impacto que en el punto estratégico le damos a la ciudad como tal, que no se vea que somos un puerto de puertas cerradas, sino que somos un puerto de puertas abiertas a la ciudad. Y yo creo que en eso, como tú muy bien lo dices, hay mucho por trabajar necesariamente de la mano del distrito de Santa Marta,
en un momento muy coyuntural muy importante, como es la construcción del nuevo POT, como es la construcción del nuevo plan de desarrollo, donde sin duda alguna tenemos o estamos llamados a cumplir un papel importante en beneficio de la ciudad con el acompañamiento por parte y parte de la administración distrital, ellos hacia nosotros y nosotros necesariamente a ellos. Nosotros le hemos manifestado en muchas oportunidades, en esta oportunidad al alcalde, al doctor Rafael Martínez, que tiene un puerto no solo donde él es presidente de junta directiva, sino al servicio de su gestión, y su gestión va a ser reflejada al fin y al cabo en la gente. Entonces ahí tenemos la decisión total empresarial, pero el gran reto del puerto de Santa Marta y de la ciudad Santa Marta como clúster logístico y portuario es volverla atractiva para la instalación de la industria. Mire, a mí el apellido de Santa Marta, distrito turístico, histórico y cultural, eso me recuerda cuando yo fui la primera vez a tratar de aprender a jugar béisbol. Me tocó con el papá de Anthony de Ávila, que era una gloria del béisbol. Y entonces el primer día nos puso en fila a los niños y nos dijo, bueno, ¿tú dónde juegas? De primera base, vete para la primera base. ¿Tú dónde juegas? No, yo juego en la outfield, digamos, right field, vete para right field. Cuando me tocó a mí, yo le dije al profe Pipa de Ávila, cuando me preguntó, ¿y tú dónde? Y yo le dije, profe, donde me ponga. Entonces el profe Pipa de Ávila me dijo, entonces tú no sabes de esto, siéntate en la banca. Nosotros no hemos definido nuestras vocaciones porque queremos tener todas las vocaciones del mundo, pero uno en la vida tiene que especializarse en algo. Eso de nosotros tratar de creer que es excluyente una con otra, pero no establecer una prioridad es lo que nos está matando. ¿Cómo hacer, cómo generar esa presión para que nosotros finalmente definamos que históricamente nuestra posición es la de poder aprovechar una oportunidad de desarrollo como es el puerto? Mire, hace 10 años aproximadamente, o quizás más, se dio un debate muy interesante que al puerto nos gusta, y es precisamente lo que tú decías: somos una ciudad turística, o somos una ciudad portuaria, o somos una ciudad agroindustrial. ¿Cuál es la vocación en la que se va a enmarcar Santa Marta para hacer su desarrollo económico en los diferentes renglones? Y la propuesta del puerto siempre fue: cambiémosle esas O's, turística o portuaria o agroindustrial, por unas I. Santa Marta puede ser turística y portuaria y agroindustrial, con una sostenibilidad en sus 4 ejes, apuntándole con políticas públicas, obviamente del sector público, claras, y con decisiones empresariales de igual manera claras. Nosotros somos unos creyentes que desde el puerto de Santa Marta, que el turismo es una fuente de ingresos muy importante para Santa Marta y que genera un desarrollo muy importante, que genera una vocación necesaria de la ciudad, pero también somos unos grandes defensores innatos por demás de que primero fuimos puerto que turismo, pero esas dos puedes convivir sin ningún tipo de incompatibilidades, y eso es lo que nosotros tratamos de vender en el día a día. No es fácil, porque hay mucha gente que desafortunadamente se opone. Nosotros, por ejemplo, con el caso de agregaciones como Cotelco, como Fenalco, o con los mismos hoteleros, hemos tenido diálogos muy francos y muy sinceros de cómo avanzar en un gran proyecto turístico y portuario que catapulte en mayor medida a Santa Marta, para hacer sinergias, para aunar esfuerzos en mayor beneficio de nuestra gente. Hoy hay un gran reto dentro de los retos que tiene Santa Marta, y creo que están contribuyendo dentro del nuevo plan de desarrollo, y es generar algo así como 3.000 empleos en 4 años. ¿Esos empleos de dónde se van a sacar? Esos empleos, como tú bien lo dices, ya nosotros estamos aportando 850 empleos directos a la ciudad, pero tenemos el gran reto de qué podemos ofrecer como puerto, que es tu discurso, por fuera, que es lo que nosotros valoramos. Si nosotros en Santa Marta nos ponemos de acuerdo y salimos a vender a la ciudad como una ciudad turística, como una ciudad portuaria, como una ciudad agroindustrial, una ciudad que se entiende la gente en qué es lo que estamos y para dónde vamos, que es lo que yo te definía al principio, yo creo que ese día podremos impulsar en mayor medida a esa demanda de empleo que la gente desesperadamente pide, para nosotros poder acaparar toda esa fuerza laboral calificada, no calificada, que necesita empleo en esta ciudad de Santa Marta. A finales de la administración del alcalde Díaz Granados, Juan Pablo Díaz Granados, yo tuve oportunidad de reunirme en Miami, en los Estados Unidos, con directivos de la Caribbean Royal, y ahí me correspondió anticipar la triste noticia del retiro de la Caribbean Royal de sus cruceros para los toques en Santa Marta. Y para mí pues, constituía una verdadera alarma el hecho de que las razones por las cuales era que la ciudad no estaba preparada siquiera para recibir transitoriamente a sus cruceristas.
¿Esa no es una alarma realmente fuerte cuando estamos planteando de que un barco trae sus cruceristas, no baja la gente en la ciudad porque la ciudad carece de las mínimas condiciones para atender a su gente? Ahí es cuando hablamos de que es importante mejorar al producto en conjunto. Santa Marta debe de venderse como un producto, debe venderse como una casa bonita que por dentro tiene muchos cuartos y dentro de esos cuartos tiene muchas actividades. Pero lo importante, precisamente con lo que dices, es que no se puede vender el puerto solo, no se puede vender el turismo solo, no se puede vender el centro histórico solo, hay que vender a la ciudad como un producto, y ese es el producto que hay que poner bonito. Cuando se fueron las líneas de cruceros aquí, de la Royal Caribbean, como tú muy bien lo dices, fue duro para la ciudad, porque teníamos algo así como 2-3 toques semanales, de bien o mal personas que se bajaban, pero desafortunadamente había problemas de aguas negras en el centro de la ciudad, desafortunadamente el tema de la movilidad era complejo, y lo que decidieron las líneas de cruceros fue, en vez de venirse de Cartagena y recalar en Santa Marta a las 8 o 10 horas, pasar 10 horas acá y salir a líneas del Caribe, empezaron a darse cuenta que lo que le estaban pidiendo los turistas era, yo quiero salir directamente a Panamá, quiero salir directamente a Aruba, quiero salir directamente al Caribe, porque ya Santa Marta la conozco y vengo por tierra o vengo por aire. Ese es el nuevo enfoque que se le tiene que dar a la recuperación del centro histórico, a la recuperación de las aguas negras del centro histórico con el plan de protección, a la recuperación de la infraestructura vial que necesitamos en la ciudad, a volver mucho más atractivo nuestro Parque Tayrona, nuestra Sierra Nevada, para poder volver a vender esas líneas frecuentes. Lo que estamos teniendo son frecuencias permanentes, lo que estamos teniendo son frecuencias que vienen casualmente una a un mes, otra a los 3 meses. Este año esperamos algo así como 26.000 cruceristas en un año, que es una cifra inferior a la que se venía manejando hace 7 años, pero todo va, y con esto finalizo, y aparte lo opino como ciudadano, ¿no? Todo va enmarcado en mejorar el producto. Si uno no mejora el producto de ciudad, por más que uno venda un puerto y por más que uno venda un servicio, no vamos a ser exitosos. Bueno, a propósito del tema de los cruceristas, la penúltima pregunta ya es para ir cerrando el programa. ¿De dónde salió la famosa cifra de que aquí los cruceristas habían dejado en los últimos 3 años 17.000 millones de pesos? No. Si yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conocer Cozumel, Cozumel atraca el 63% de todos los cruceros del Caribe, o sea, ese es el papá de los sitios de toque de cruceros. Y en Cozumel queda claro que Cozumel no tiene un ingreso promedio per cápita, más o menos por crucerista bajado, que no supera los $80. Y de un barco promedio de los que llegan a Cozumel, que tienen 4.000 cruceristas, nunca se baja más de 1.500. ¿De dónde sacaron esa cifra? Esas cifras realmente no salen del puerto de Santa Marta y no las maneja el puerto de Santa Marta. Eso es una gestión o unos estudios que tengo entendido por medio de la gerencia de proyectos turísticos se hacen más o menos calculando cuánto es lo que se gana. Pero eso partiendo del supuesto que se bajó todo el mundo, eso nunca pasa. Yo no podría inferirte porque primero no tengo la información y segundo no conozco el estudio y tercero no es de la competencia del puerto saber cuánto se gasta el crucerista cuando se baja a la ciudad. Sé que el alcalde Martínez ya estuvo visitando la sociedad portuaria, estuvo en reuniones con ustedes, estuvieron en juntas. ¿Cómo va esa relación? No, el alcalde Martínez es el presidente de nuestra junta directiva, es el líder de la junta directiva. Tenemos unas grandes expectativas con el alcalde en su gestión que viene adelantando. Lo vemos con muchas ganas de seguir adelante con una serie de decisiones que necesita Santa Marta para seguir en este proceso de cambio. Tenemos toda la disponibilidad de acompañarlo, de apoyarlo, de gestionar lo que él necesite desde el sector privado en beneficio de sus políticas, por ende de la ciudad. Creemos que tenemos 3 meses apenas de relación que el doctor Martínez se posesionó y creemos que podemos seguir avanzando mucho más en la relación que hasta ahora hemos construido, pero yo la veo con buenas perspectivas, el puerto la ve con buenas perspectivas, la Junta la ve con buenas perspectivas y él obviamente como líder y presidente de la Junta Directiva, que es el partícipe de las grandes decisiones, pues es el mayor testigo que tiene el puerto en esa relación puerto. Camilo, muchísimas gracias, le deseamos muchísima suerte, espero que nos envíe en primicia las imágenes de su intervención en Washington, la vamos a pasar tal cual, seguro va a hablar en inglés, y ojalá en el próximo viaje que vaya un funcionario de la administración pública acompañado y ojalá exigiendo que Sociedad Portuaria le monte un teatro allá, le llene gente con industriales para que nosotros como administración pública estemos mostrando la ciudad y tengamos en ustedes una gran oportunidad de poder vendernos. Muchas gracias Alejandro por tu invitación, a tu audiencia, siempre pues, muy dispuestos a apoyar en lo que, vuelvo y repito, la ciudad necesite. Tenemos hoy un puerto, como lo dije al comienzo, con unas grandes bondades que genera un gran desarrollo para Santa Marta que hay que seguir saber vendiendo.
entendiendo que hay mucho por mejorar, seguramente todavía mucho por avanzar. Tenemos todavía 16 años de contrato de concesión en los cuales esperamos seguir catapultando a Santa Marta como un destino importante de desarrollo de turismo corporativo, de turismo de descanso, de asentamiento de industria, asentamiento de empresas, y esperamos muy pronto darle buenas noticias a esos anhelos suyos, que no son solo suyos, también son nuestros, y son de una ciudad entera que sabe que tiene un potencial muy grande en su puerto y que seguramente lo seguiremos explotando. As you can see, the National Park Tayrona, our great international ambassadors, really big natural resources. We have more than 16,000 kilometers of incredible landscapes and blue oceans. Also, our Sierra Nevada of Santa Marta, the only mountain range that starts at sea level and ends with snow, backwards our city. Also, downtown, an historic center from 18th century, and you can see a park that offers you hotels, commerce, among others. Also, our city have a very important offer of 5 hotels, 5-star hotels boutique in the center, downtown center, and outside of Santa Marta, among other possibilities to go or make business or also for vacation.